que, que me alegra mucho. A ver, le voy a dar la bienvenida. Hey Daniel, ¿cómo tú estás? Jordi Tonsk, que lo que es, mi hermano. Muy bien, feliz de esta invitación y compartir contigo aquí, porque la verdad que he aprendido muchísimo de ti. Has sido un gran maestro para mí. Yo no te invité para eso, pero bueno. No importa, pero tengo que decírtelo. La cosa buena hay que decirla. Gracias, mano. Bueno, pues le cuento a la gente que acaba de conectarse, tanto en Instagram, saludos por ahí, Víctor, brother, ¿qué tal? Como por aquí, por YouTube. Esto es para hablar, ya lo dije, pero bueno, lo repito, para hablar de creación de contenido y de lo mínimo que necesitamos para poder empezar a fortalecer nuestra marca personal, para poder compartir eso que tenemos, que a veces no lo hacemos porque decimos, es que necesito tal cámara, necesito tal micrófono, necesito tal equipo, necesito una cámara 4K, una cámara 8K, necesito el último micrófono que veo que tiene todo el mundo y hasta que no tenga ese micrófono no lo hago. Y no, y bien sabemos, tú lo sabes muy bien, Jordi, que eso no es necesario, que con un teléfono podemos arrancar y no solo arrancar, sino seguir y tener muy buenos resultados. Lógicamente no es seguro, pero se puede y es uno de tus casos. El caso, señores, de Jordi, que tiene una cuenta, síganlo en Jorditons, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas partes, que hace contenido de aventura y la mayor parte de sus contenidos son con su teléfono que los hace. Sí, sí, así es, Daniel. La verdad que yo antes de empezar, yo quería pues tener la última GoPro, la última Mac para la edición, y la verdad es que dije, mira, ¿por qué nunca voy a empezar? Entonces, como todo empezó esto, es porque yo pues salí a la montaña, hago senderismo en Barcelona, donde yo vivo, y iba grabando muchos videos y decía, mira, pero es que se me van pasando las rutas y como no me ponga definitivamente, pues no voy a empezar nunca. Así que di el paso, empecé a grabar con el celular y empecé luego con edición. Ya pues sí he ido progresando, pero tuve que dar el paso y empecé con un simple móvil. No se llama Windows Movie Maker, pero la otra versión de móvil del Windows 9, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que eran fotos se llamaba. Y realmente, Daniel, di el paso. Sí, es verdad que una vez que tú te metes en este mundo, pues ya tú quieres más y más, pero mi mayor recomendación es eso, empezar con lo que tú tengas. Yo creo, Daniel, Sí, que es verdad que la calidad es muy buena, o sea, que hay que ofrecer algo de calidad, pero yo creo que esto es como el refrán de no importa la ropa, sino la percha. O sea, si tú le da un toque divertido a los videos, aunque medio se vea mal por unas cuantas veces, pues tampoco va a pasar nada. O sea, creo que ese original y es lo más importante. Sí, mira, con eso hay que cuidar la calidad. Para la gente ahí de Instagram, que estamos hablando de creación de contenido, de lo que necesitamos y no necesitamos para empezar a compartir contenido, sobre todo audiovisual, en Internet. Vayan, estoy en YouTube con Jorditons, un querido amigo que conocí hace poco y es de esa gente que te cae bien rápido. Vaya usted a ver. Es recíproco, ¿eh? Es recíproco. Vaya usted a ver por qué, pero métase en su cuenta y ya se dará cuenta. Pues bueno, con eso, hace poco yo estuve en los Juegos Patrios que se realizaron aquí en República Dominicana, Juegos Patrios de España, de República Dominicana aquí en España, que se realizaron hace poco y me encontré con alguien que me decía, es que yo no hago las cosas como tú, yo no tengo esa experiencia, yo no tengo los equipos y yo me metí en su cuenta, en una tienda de ropa y veía que hacía contenido muy chulo y le decía, es que no necesitas nada de eso para compartir lo que tienes, para compartir tus productos, tus servicios, no necesitas tener grandes equipos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿qué es lo que tú vendes? Si tú vendes audiovisual, pues ahí sí necesitas equipos, necesitas Es de, verdad. a ver, no que necesitas de lo último, pero sí necesitas unos mínimos de calidad. Pero si no es lo que tú haces, si tú lo que tienes es una tienda de ropa, si tú lo que tienes es un pequeño negocio, no sé, una ferretería, tienes una farmacia, tienes un emprendimiento con tu teléfono, o sea, con un teléfono y mínimamente con un micrófono, con eso le puedes dar para allá y los resultados de verdad que son increíbles. La cantidad de gente que vemos que se hace viral en internet con su teléfono. Se date cuenta que la mayoría de virales,
Atención a esto que voy a decir. La mayoría de virales en internet se hacen con teléfono. Es verdad. Y Es muchos verdad. de ellos nacen improvisados, como un video, señores, que tiene Jorditons en su cuenta de Instagram. Entré en el live, en la cuenta de TikTok, de que él iba, bueno, ya él nos lo contará, pero que iba por una zona perdida de la mano de Dios aquí en España y que se Sí. encontró una dominicana. Subió, grabaste eso, lo subiste y fue un boom. Y porque lo tiraste de inmediato y por la naturalidad con que lo hiciste, que eso te lo permitió el teléfono. A nivel, mira, Luis, ese cuento es muy bueno. Resulta que yo estaba exactamente en un pueblo que se llama Broto. Broto está en el medio de la nada, donde Diablo tiró las tres voces y nadie lo oyó, donde tiró el zapato y no fue a buscarlo. O sea, en el medio de la nada, que deben haber tres casitas. Eso está muy cerca de Torla Ordesa, en el Parque Natural, Parque Nacional de Monte Perdido, en Huesca, en Aragón. Entonces, ¿qué pasa? Que nada, yo salgo con mi esposa, te digo que si hay 300 eh, habitantes es mucho. El caso es que salgo del restaurante y cuando salgo me dice mi esposa, mira, esa señora que está ahí, que está casi saliéndose por la ventana, la que está limpiando esa dominicana, por la forma de limpiar. Y dije, mi amor, ¿tú crees? Y dice que vamos a verlo. Y yo, o sea, saqué lo que tenía a mano, que era el celular, el móvil, y empecé a grabar. Y tú me dije, vamos a ver si esta señora que está aquí es realmente dominicana. Y claro, en un poco voy donde ella y le digo, señora, ¿usted es dominicana? Sí, y nada, empiezo a hablar con ella. Pero yo estaba tan sorprendido, como tan wow. Bueno, el caso es que nada, Daniel, pero yo pensé que el video no iba a pasar ni de 20 visualizaciones. Yo cogí, lo subí, se acabó y me fui a caminar por la montaña. Pues eso fue a principio, habrá sido el 2 o 3 de agosto. O habrá sido, qué sé yo, como el 7 de septiembre, o sea que ni siquiera fue inmediatamente. Oh, pero yo veo que empieza 1000, 2000, 3000, 4000, 20,000, 30,000, 50,000 reproducciones, no sé qué. Y dije, wow, me hice viral, claro, mis hijas me relajan. Dije, papi, que tú no eres influencer. Dije, que sí, que sí. Yo estaba como un perrito. Dije, mira, que soy viral, soy viral. Bueno, el caso es que nada, eso quedó ahí. Lo más emotivo de eso fue cuando la hija encontró ese video en internet y ella dice, ese es mi mamá, que de hecho si quieren ponerlo, compartirlo ahora para que se vea. Y decía, ese es mi mamá, ese es mi mamá, ese es mi mamá. Bueno, el punto es, Daniel, que un día por la mañana, hace como 15 días, me manda una amiga por Instagram y dije, wow, tú eres famoso. En RNN publicaron el video. Y dije, wow. Sí, dije, ¿en serio? Otra amiga más al día siguiente, tú eres famoso, y me lo manda que lo publicó una red que se llama República Dominicana DR, algo así, creo que tiene casi 1,000,000 de seguidores. Yo dije, wow, aquí va el video. Y bueno, el caso de Daniel, que fue una cosa increíble. Entonces, nunca me imaginé, y realmente para que tú veas cómo fue, pues acabó así. O sea, acabó realmente grabado con el móvil, que es lo que yo digo, siempre, siempre, siempre deben, de hecho, si tú me permites, creo que puedo poner aquí el video. Sí. Déjame ver si puedo ponerlo. A ver si puedo, que me da la oportunidad. Ahí está. Espera. Hey. Vamos a ver. La señora que está limpiando allí es dominicana. Amiga, ¿de dónde es usted? Dominicana. ¿Y cómo llegaste aquí? Pero no te subas, así que no te encarames, así que te va a caer. ¡Wow! Nosotros también somos dominicanos de San Pedro de Macorís, de la capital. Yo le digo, pregúntale que ella es dominicana. Porque nadie limpia así. Para la forma de limpiar. ¿Y de qué parte de allá? Río San Juan. ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno, pues, encantado. Vaya bien, venga pues. No te encarame, ¿eh? Bye. Bye. We found a Dominican in this town. The Dominican are anywhere.
El punto es, Daniel, que aquí se dice o lo que tú dices, de que con el celular tú captas cualquier momento. Claro, claro, claro. Déjame saludar, Jordi, perdona. La gente de Instagram que acabaron de entrar, estamos en un live, tanto por aquí como por YouTube, pero yo creo que me voy para YouTube para poder prestarle atención a Jordito, un dominicano también radicado aquí en España. Estamos hablando de creación de contenido y de lo mínimo que necesitas para crear contenido audiovisual para Internet y redes sociales. Creo que lo haré luego, lo repetiré exclusivamente para aquí, para la gente de Instagram, para que no se quejen y poder prestarle toda la atención que Y se volvemos, merece. volvemos Así a que ya repetirlo, saben. ¿eh? Sí, Jordi me dice por aquí que volvemos a repetirlo, pero sobre todo lo dejo y perdona que te haya interrumpido así, Jordi. No, no importa. Suelto eso porque una de las cosas de los live es dedicarle atención a la gente y no puedo dedicarle atención ahora mismo a la gente aquí en YouTube y también en Instagram. Y eso es un tip para que la gente lo tenga pendiente. Cuando usted vaya a hacer un live, sobre todo, escoja una plataforma. Si eres tú que vas a manejar todo el tema de comentarios y eso, ya si tienes ayuda, pues ahí sí yo te diría que emitas por más de una plataforma a la vez, al menos mientras vas practicando, aprendiendo. Tip de creación de contenido fuera. Vuelvo contigo, mano. Es que eso fue una locura, man. La verdad que sí. Nunca me imaginé, de verdad, que se iba a ser tan grande. Es la verdad, de verdad, Daniel. Nunca me lo imaginé. Y sobre todo que tanta familia de ella iba a ver el video. Yo no seguía a nadie. Yo ni sabía ni cómo se llamaba la señora. Y fueron ellos que se encontraron con el video, una vecina, una prima, o sea, dije, wow, o sea, increíble. Y bueno, resumen, dice por simple aquí, celular. por un simple celular. Dice por aquí Ángela Carrasco, mi querida amiga, me gusta tu experiencia, nos ayuda a los tímidos a comenzar a crear contenido e ir corrigiendo en el camino de los errores. Es eso, o sea, por eso es este live así que salió de la nada, porque yo le dije a Jordi hace 5 minutos antes de iniciar, Jordi, voy a hacer esto. Puedes, te animas, y Jordi pues ya ven con la disposición y con el buen ánimo que tiene, le dijo vamos a darle para adelante. Y eso de la doña, mano, yo vi un poquito de un live también que tú hiciste con ella, entrevistándola. Ah, ¿lo viste? Vi un poquito, oye, a mí hay que darme una parte de esa visualización. Qué bueno. Pues lo comparto contigo. Hay que darme unos chelitos de eso. Y, o sea, ver eso, mano, de la facilidad de tú andar con tu teléfono. Bueno, no lo venga, enseño aquí el protector. De tú andar con tu teléfono y poder grabar en todo momento. Y eso no tiene precio. Una cámara, por lo general, una cámara de esas grandes, sobre todo, no te permite esa facilidad, esa movilidad. Una cámara compacta sí, pero no siempre andamos con la cámara compacta. O sea, nos programamos para andar con una cámara. Uno dice, bueno, hoy voy a grabar, hoy voy a rodar, me llevo la cámara. Solo así, pero el teléfono no. El teléfono, ya déjame quitarlo porque lo tenía aquí en un estabilizador. Pues el teléfono andamos siempre con él en el bolsillo, no siempre con esta estructura y esa facilidad que nos permite. Ese soporte, yo creo que eso va para el segundo live. De subiendo el nivel con equipos. No, mira, lo más básico, señores, damas, caballeros y niños, es esto. O sea, tú con esto haces contenido y te grabas y sale muy bien. Lógicamente hay que saber, hay unos truquitos que aquí en el canal, pues yo te hablo de eso y puedes verlo y ya para temas de asesorías y demás, me escribes y hablamos a ver si te puedo ayudar. Mira, yo quiero aportar algo más a la señora que comentó, la señora Carrasco. El tema de la timidez y todo eso. Mira, bueno, como se puede ver, yo no soy tímido, pero yo tengo un problema en contra muy serio. Yo no sé qué edad tiene la señora Carrasco, pero todo el que tenga más o menos mi edad. Somos contemporáneos. Ok, bueno, pues entonces ya tiene que estar igual que yo. Yo tengo 46 años, tengo una hija de 15 y eso para mí es un gran problema. ¿En qué sentido? Tiene menos. Tiene menos. Ah, bueno. Mira qué me pasa a mí con el tema, abordando un poco el tema de carga, que de verdad me cae como niña al dedo esa pregunta. Mira, yo a veces me he tenido que volver, hay que hacer más live. Bueno, pues mira, Ángela, déjame hacerte una invitación, a ti, a todo el que está viendo esto. Digo, ahora voy a meter yo en el tuyo. Pero antes de la Ángela, déjame decirte que en mi canal de YouTube, en Jordi Toms,
yo voy a tener en el viernes a las 9 de la noche, hora de España, un live en vivo. Va a ser muy divertido con unos profesionales, hablar de seguridad de montaña, va a ser muy chulo. Pero bueno, vuelvo al tema que me compete, Ángela, respondiendo a tu pregunta. Mira, yo creo que hay que justamente perder la timidez. Cuando tú te pones en el celular y tú te lo pasas bien, si claro, si tú quieres ser reportera de noticias y tienes que ponerte seria, pues va a ser un tostón, va a ser bastante aburrido y seguro que tendrás que practicar mucho. Pero cuando tú eres original, te sale fácil. Pero ¿qué problema yo tengo? Resulta, Luis Daniel y Ángela y todos tus oyentes, que aquí en Cataluña, pues, modestia aparte, pero me he hecho un poco famoso. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo del senderismo, que es donde yo estoy, en la montaña, pues, puedo decir que mucha gente ya me conoce por mi tipo de ruta, por mi canal de YouTube. De hecho, voy por la calle y ya la gente me reconoce, voy en la montaña y la gente me reconoce. Ey, Eso es ey. bonito. Bueno, sí, pero Daniel, ¿qué pasa? Mi hija está en la etapa donde todo le da vergüenza. Entonces, todos sus amigos del colegio, de hecho, le dieron un premio a final del año pasado, de que un premio a la alumna que su papá es youtuber. Y claro, mi hija murió de la vergüenza. Murió de la vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? El colegio de mi hija, que son como 1,200 estudiantes, pues no sé, pero te puedo decir que a lo mejor un 15% me siguen. Y ya, Valeria, tu papá, Valeria, tu papá. Entonces, claro, mi hija lo que hace es que pasa vergüenza. Entonces, cada vez que salga en una cámara o algo, me llega esta timidez de decir, mierda, lo haré bien, lo haré mal. Entonces, claro, ya no soy yo. Y para mí es un tema que me da mucha tristeza, pero, o sea, siendo un tío honesto, Daniel, estoy en ese tranque. O sea, haré el tonto o no, mi hija pasará vergüenza cuando todo su colegio me vea. Entonces, Ángela, yo creo que hay que ser uno mismo eh, y, y es la mejor manera, es la verdad. Sé uno mismo. Sí, Y mira, con ojalá que tú no eso. llegues a la etapa de tu hija cuando le da vergüenza lo que hace el papá y la mamá, que ya papá no es el superhéroe que era antes. O sea, pero sí, soy tímido, aunque no lo parezca, pero por eso, por mi hija mayor. Mira, con eso, una de las cosas que yo he dicho en el canal, y es para botar la timidez, sobre todo de cara a las redes sociales, a crear video, grábate todos los días. Grábate todos los días, di lo que quieres decir, escríbelo, grábate, 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 y no tienes por qué subirlo. O sea, fíjate, ya con el Claro. simple hecho de grabar y de practicar, ya te va soltando, te va soltando, te va soltando. El problema es que tú te grabes, por ejemplo, me grabo y subo el primero y digo, ay, pero que mira cómo yo salí, Es pero que yo soy verdad. muy aburrido, pero que yo no soy así, pero que, claro, si es la primera vez, la cámara nos cambia automáticamente, lo queramos o no, a Sí, muchos es nos verdad. cambia y hasta que tú llegas a ser tú, parece un Sí, es verdad. trabalenguas, pero no, pasa tiempo, Jordi, Pasa pasa tiempo. tiempo, pasa Sí, es tiempo. verdad. Sí, es Y en el verdad. caso tuyo no estás haciendo nada, o sea, te lo digo porque conozco tu trabajo, estás haciendo algo de lo cual sentirse orgulloso. Hay mucho contenido por ahí de padres que no hacen sentir orgulloso no solo ni a sus hijos, ni a sus padres, ni a su madre, diría yo. Porque yo soy de Mira, los que cree que no todo es lícito, no todo es válido en esta sí, búsqueda de life, etcétera, etcétera. sí. Sí. No, es así, Daniel. Yo, hay otro, no pareces tímido, todo lo contrario. Ángela, mira, Daniel, muchas gracias, Ángela. Mira, yo te quiero compartir, si tú me permites, Daniel, yo quiero compartir una cosa con tus audiencias eh, para que Ángela vea si soy tímido o no y lo que me pasó después de ahí. Avísame Dale, cuando dale. tú te... Sí, lo tengo, a ver. Ok. Mira, este es mi canal de YouTube, ¿verdad? Y continuando con tu tema, nos fuimos a, a un lago en el sur de Francia. Y él era tan bonito que yo no pude aguantar y saqué mi celular y empecé a grabar. Mira, Ángel y Daniel, a mí me pasó lo siguiente con este video. Yo pensé que estaba haciendo algo divertido, pero que tú imaginarme la que me cayó con mi hija. Porque yo empiezo, el viento era un viento huracanado. Y yo empiezo mi video de YouTube. Nada, en resumen, por ahí se va todo. El caso es, Daniel, que no te imaginas tú las veces que mi hija me dijo, papi, tú me haces pasar vergüenza, quita este video. Y yo dije, no, pero el video está chulo. Papi, por favor. Entonces, Ángela, sí, soy tímido porque ahora tengo el temor de lo haré bien, lo haré mal. Saco el móvil, no saco el móvil.
No, no es fácil, Daniel, esto de creación de contenido. La versión bonita, todo tiene un behind the scenes, la verdad. Sí, sí, así es, pero eso, hermano, o sea, fíjate, yo estoy seguro que tus primeros videos a los de hoy, o sea, no tienen nada que ver porque cada vez no es que vas siendo otra persona, sino que cada vez vas siendo más tú. Yo miro mis primeros videos en YouTube y, o sea, yo que vengo del mundo del periodismo, que estudié periodismo, que trabajé en varios canales de televisión en la República Dominicana, que fui presentador, locutor, etcétera, etcétera, etcétera. Al momento de empezar a crear contenido para YouTube en mi canal, o sea, yo me veo, no lo he quitado de YouTube, pero me da vergüenza ajena por eso mismo y los dejo para ver la evolución. Y si ese es mi caso, que soy un profesional de la comunicación porque lo estudié, perdón, no, pues estudié, pasé mis 4 o 5 años en la UAS y luego todo lo de pasantía, carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Si a mí me costó, imagínate una gente que no ha hecho nada de eso, que no ha hecho teatro, actuación o algo así. Y si se puede, y en tu caso, o sea, está más que demostrado siendo tímido. Mira, no, de verdad, te juro que soy tímido. Mira, Daniel, un consejo que yo vi hace mucho en uno de tus videos que me sirvió mucho es que debo ver un video, o sea, debo ver qué hace mi competencia, cómo hacen los videos la competencia. Y por supuesto, no lo voy a imitar, pero mejorarlo. Y eso a mí me sirvió mucho, o sea, y a tu audiencia que lo sepa y que lo haga. Tú tienes que ver qué hace tu competencia, contra qué youtuber tú compites, en qué área y quizá, no voy a decir que hacerlo mejor, pero hacerlo diferente. O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí que me sirvió mucho, me sirvió de que el mundo del senderismo, que es donde yo estoy, pues todos los videos, pues estoy en la montaña, este es el río, este es aburridísimo. O sea, nadie se tira 20 minutos viendo río y montaña. Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo en mi caso, y Ángela, esta parte es muy buena, digo Ángela porque es la que está hablando, esta parte es muy buena y es que como mis hijas no quieren venir con papá a la montaña a caminar, pues yo me he inventado una hija imaginaria. Me he inventado una hija imaginaria y voy hablando con ella y luego la meto la voz en off. Y ya mi video es como Producción Rosario con el Pues, Antenoti. Te llamo pues mi video. Son de yo tenía pendiente eso de decirte, Jordi, pero ese gato ya suena muy bien. No, es realmente esa voz es de mi hija que se la cloné. O sea, con la inteligencia artificial, entonces yo ya la clono por la voz de verdad de ella, pero la cloné. Mira, déjame presentar esto que lo Sí, encontré sí. rápidamente. El primer video o uno de los primeros videos de mi etapa de creador de contenido en internet. Oye esto. Esta parte del canal la he llamado Conociendo porque conoceremos cosas, lugares, gente, hablaremos con gente. Por eso quiero que me acompañen a conocer, a descubrir el lugar donde muchos domingos busco el desayuno. Está buenísimo. Sí, pero Tenía que que ir a la barbería a cortarte el pelo, pero está sí, pero buenísimo. independientemente de eso, o sea, fíjate, yo estoy así, azorado, diríamos en República Dominicana. Tengo el Sí, tono de noticias, o sea, estoy súper rígido, estoy tenso. Y yo pasar de eso a los últimos videos, a ver si encuentro alguno. Bueno, lo pueden ver en el canal, que no voy a poner un video mío aquí Daniel. mismo sobre eso. O sea, a mí pasar de ahí, de ese punto A al punto, no sé, H, donde estoy ahora, me tomó mucho tiempo, Jordi. Sí, Daniel, pero escúchame. Pero este video que tú acabas de poner ahora tiene algo y es que de verdad estás azorado, pero estás como si algo va a pasar y mantuviste, a mí personalmente me mantuviste todo el tiempo viendo ese video esperando qué es lo que va a pasar por tu cara de azorado. O sea que Exacto. Pero era que estaba asustado, estaba asustado. está bien, Daniel, pero tuviste retención de audiencia. O sea que invita a todo el mundo. Estoy de acuerdo, Ángela. A mí me ha servido muchísimo. O sea, el crecimiento que estoy teniendo en mi canal ha sido por tu consejo, Daniel. De verdad, son muy buenos. Porque son sencillos. Eres muy humilde. O sea, que no va por ahí presumiendo de que eres el más que mea. Y de verdad, muy bueno. Muy creativo eso de imaginaria. El chivo Bueno, que... Ángela, realmente como mis hijas no quieren venir con papá, tuve que realmente, Ángela, la razón por la cual me inventé a mi hija era ver si le daba celo y querían venir con papá, pero no. Ahora me dice, no, papi, vete con mi hermana imaginaria, disfruta. Yo creo que tenemos que hacer otro. Vamos a hacer otro, porque este fue súper rápido y no creo que debamos extendernos demasiado. Estamos llegando a la media hora como quien no quiere la cosa. El tiempo pasa Ah, volando. sí, sí, rapidísimo, Y rapidísimo. Y soy fíjate cómo tímido, ¿eh? íbamos. Eres tímido y fíjate cómo íbamos a hablar solo de lo mínimo que necesitamos. Y yo creo que deberíamos ya de hablar de eso, de la evolución y de cómo
empezando con todo el miedo del mundo. La práctica, señores, efectivamente, hacia el maestro siempre y cuando, y es un video que tengo en el canal, siempre y cuando se aprenda de los errores. Porque yo no hago nada haciendo muchos videos, grabándome mucho con el teléfono, mucho más con el teléfono, si lo que hago, por decirlo de una forma bonita, no sirve. Es verdad. Si lo que hago no sirve y lo hago muchas veces, voy a seguir haciendo cosas que no sirven. Si yo veo dónde me equivoco, corrijo, pues Claro. mi contenido irá mejorando. No era, creo que a Einstein que le atribuyen la frase de si no esperes resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Claro, claro. Ahora, Daniel, yo quiero hacerte una pregunta con mi mayor humildad e ignorancia al mismo tiempo. Mi canal de YouTube, yo lo he hecho en inglés, de hecho está en inglés, no porque, wow, porque en uno de los comentarios que hay en ese video viral es que, pero ¿por qué él daña hablando en inglés? ¿Qué es lo que él se cree? No, realmente mi canal en inglés, y es por lo siguiente, te pregunto modo de tú que sabe el tema. Resulta, Daniel, que cuando empecé mi canal, yo buscaba, cuando iba a hacer una ruta de montaña, yo veía que todo, yo vivo en Barcelona, aquí se habla el catalán, y yo veía que todo el que iba a la montaña, sus videos eran en catalán. Yo no hablo catalán, por ende no entendía nada de lo que decía. Entonces yo decía para dentro de mí, pero mira, después que tú te vas a la montaña, graba, edita, te gasta un dinero porque te costó dinero el tren, te costó dinero la gasolina, o sea, y lo hace en catalán para que nadie te entienda nada más lo que vive en Cataluña, como que no, lo voy a hacer en español. Y empecé a hacerlo en español. ¿Qué pasa? Daniel, que tuve muchos años haciéndolo en español, hasta que un día vi un video donde decía que si yo lo hacía en inglés con subtítulos en muchos idiomas, iba a llegar a todos los países que hablan inglés, los países que no hablan inglés, pero la gente se habla inglés, y luego con los subtítulos abarcaba. Y efectivamente ha sido un boom. Es cuando he visto un antes y un después en mi canal. Pero ¿qué pasa? Algo que he visto en los videos de YouTube, que tú me confirmes si es verdad o no es así, y es que como yo tengo actualmente videos publicados en español por muchos años, y hace apenas 1 o 1 año y medio que empecé todo en inglés, el algoritmo tiene un manguco nuevo. Me dice, pero ¿es español o es inglés? Y eso sí es verdad que me ha frenado mi crecimiento por lo que yo he visto, y coincide bastante. Pero claro, tampoco voy a eliminar que 7 años de videos, tampoco lo voy a eliminar, pero sí sé que eso al final me pasa factura. Daniel, ¿tú crees que eso es verdad? ¿Tú crees que no? ¿Qué tú opinas de eso? A ver, yo lo que creo que opinión muy personal, el mercado en Sí, sí. español es un mercado muy grande. Si uno logra posicionarse, si uno logra que su contenido llegue, que su contenido triunfe ahí, o sea, uno no necesita nada más. ¿Por qué? Porque dividirte con dos mercados te puede jugar, o sea, divide tu atención de una u otra forma. Es el punto número uno. Punto número dos, tú sabes que YouTube tiene los subtítulos automáticos y el que quiere ver un contenido, el subtítulo en su contenido natal, pues lo pone así. O sea, que a uno le facilita la vida. Que tú quieres hacer contenido de ambas cosas. Ese es el punto dos. Punto tres, es tu canal. Y en tu canal tú haces lo que tú quieras. Eso para relajarte. Hasta que no sea un negocio. O sea, ya es un negocio, ya tú dependes de eso para vivir, ya tú tienes patrocinadores que te exigen tal o cual cosa, o que tú llegaste a tal o cual acuerdo, pues ahí tú sí podrías delimitar tu contenido y enfocarlo en un nicho. Pero hasta que eso no ocurra, o sea, yo siento que es una presión innecesaria que tú te puedes poner o que se puede poner cualquiera. De tengo que hacer Ok. o tal cosa. O sea, yo creo que no. Enfocarse siempre ayuda. Crear contenido para un solo público te ayuda porque tú eres más, puedes ser más productivo. Ok. Pero hay total libertad, o sea, yo creo que hay total libertad de que tú hagas lo que sea más cómodo para ti, donde tú puedas repetir eso, te repito eso, ser más productivo. Y también una cosa muy buena que tienen algunos contenidos, sobre todo los contenidos que se han hecho muy, muy virales, son los contenidos mudos, por decirlo de alguna forma, Sí, es verdad. que van para todo el mundo. O sea, tú tienes videos, y yo he visto videos tuyos, que tienes una voz o en inglés o en español, pero la imagen en sí misma es Sí, tan poderosa que el sonido es simplemente un complemento. sí, es verdad. No sé si te respondí, si me enredé mucho, Sí, pero sí, no, pero no, no, bueno, no. si no hacemos otro live y debatimos eso en No, tú detalle. cuando tú quieras, me invitas, yo feliz de la vida, ¿eh? Bueno, señores, yo creo que hasta aquí este live que empezó como algo de creación de contenido y de lo mínimo que necesitamos, que era del teléfono. Podríamos hacer otro ya para equipos superiores, como lo que decía Jordi, como este estabilizador. A ver si sale aquí, que este es el DigiOsmo 2
con su respectivo micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya será para una segunda edición. Dice Ángela por aquí antes de que nos vayamos. A ver, necesito Luis Daniel se convierte en influencer. Ángela, eso es chiste interno. Del lado dominicano en Madrid. Ella lo dice por el canal de Dominicanos por Europa, señores. Pasen por ahí, Dominicanos por Europa, donde ya sí son entrevistas con paisanos que están de este lado del mundo. Aquí en mi canal personal es un poco más de creación de contenido y de ya cosas de Madrid, pero desde mi experiencia particular. Entrevistas dominicanos para allá, para Dominicanos por Europa, donde Ángel está conmigo haciendo un trabajo excepcional. Brother, yo creo que gracias. No, gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz. Y nada, voy a esperar que me vuelva a invitar para seguir hablando de todo lo que es el canal de YouTube. Sí, yo sé que sí, porque de verdad me siento muy cómodo, Jordi, tratando estos temas contigo, porque eres una persona muy, muy afable y con la cual uno se siente en confianza para hablar de estos y otros temas. Y ya luego creo que será para Dominicanos por Europa, donde hablaremos ya de tu historia y de todo eso. Aquí estamos en creación de contenido ahora mismo y pasen por Jordi Toms, ahí tienen su usuario en YouTube y en las demás redes sociales. Y las preguntas que quieran, las dejan aquí en la caja de comentarios. El próximo live, ¿qué otro live les gustaría que hagamos de creación de contenido, de cosas de Madrid? Que quiero contar también mi experiencia un poco como inmigrante, como becario que fui en su momento, que vine con una beca, bla, 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 bla. Pero eso quiero que me lo digan ahí en los comentarios. Y si quieren que Jordi vuelva también, díganlo ahí. Tú lo puedes decir también, Jordi. Ay, sí, yo quiero que vuelva Jordi. No, por favor, que vuelva Jordi, por favor, Daniel. Si no hay con Jordi, yo no quiero ver más live. No, pues claro, Daniel, si el público está pidiendo, pues hay que venir, ¿tú entiendes? O sea, no podemos hacer esto público. Y esa vez, si tú ves este video, le vas a dar like, te vas a suscribir y vas a compartir. Y recuerda, sígueme en Jordi Toms. Nos vemos en la próxima. Adiós, mi hermano, un abrazo. Bye.